Amados hermanos, nuevamente buen día, gracia y paz. Vamos a disponernos, amados hermanos, a continuar adorando a nuestro Dios. Recordemos que ahora ustedes van a continuar adorando en la audición de la palabra y yo estaré adorando en la predicación de la palabra. Así que les invito a que en este momento puedan estar atentos, amados hermanos, dispuestos, si pueden apagar sus celulares o ponerlos en modo avión y que podamos estar concentrados para que podamos de igual forma todos ser edificados mediante la predicación de su palabra. Esta mañana estaba hablando nuestro hermanito Jairo, recordemos cómo vimos en nuestras tal vez redes sociales, en internet, hace no más 2 días, el 31 de octubre, gran parte de los cristianos evangélicos estaban compartiendo en sus redes sociales el Día de la Reforma, ¿no? Entonces yo creo que todos pudimos ver cómo compartían videos, posts, imágenes con Lutero, las 5 solas y todo relacionado y celebrando el Día de la Reforma, que de hecho nosotros también lo celebramos porque recordamos que es un evento trascendental e importante en la historia de la Iglesia, también en la historia de nuestra fe. Pero yo quisiera, hermanos, que en esta mañana pudiéramos pensar en gran parte de la iglesia cristiana que celebra este día y entre eso estamos ahí incluidos nosotros, y quisiera que ustedes pensaran, si uno le preguntara a cada cristiano que si ellos creen que la Biblia es suficiente, ¿qué responderían? Todos darían un rotundo amén. Y de hecho, si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes qué dirían? Amén, ¿cierto? ¿La Biblia es suficiente? Amén. Si uno le preguntara a estas iglesias si consideran que la Biblia es la máxima autoridad o la suprema autoridad para el creyente y para la iglesia, ¿qué responderían? Amén. Otro rotundo amén. Y si uno les preguntara que si toda la verdad necesaria para la salvación, todo lo concerniente a la vida del hombre, de la fe, está incluido en la escritura, ¿todos responderían? Estamos de acuerdo con eso, creemos eso. Y si uno les preguntara también que creen que todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación, la fe y la vida del hombre están expresamente expuestas en las escrituras, todos dirían amén. Pero ¿qué tan cierto es esto, amados hermanos, en la vida de la iglesia en general? Es que quiero que piensen en todas las iglesias, hermanos que conocemos de otras iglesias, iglesias cristianas en general. No estoy hablando aquí de alguna denominación en particular o de alguna iglesia, incluso incluyámonos nosotros allí. ¿Qué tan cierto es esto para nosotros, amados hermanos? ¿Es realmente la Biblia suficiente para nosotros? ¿Es realmente la escritura la suprema autoridad en nuestras vidas, en la vida de esta iglesia? ¿Estamos confiados y seguros de que en la Biblia podemos encontrar todo lo referente a la salvación, a la fe, a la vida del hombre, todo lo que concierne al hombre, hermanos? ¿O acaso nosotros consideramos que nuestras experiencias personales pueden sustentar o aprobar la autoridad de las escrituras? O tal vez nosotros pensamos que nuestras experiencias místicas pueden aprobar o sustentar la autoridad de las escrituras. O tal vez podemos pensar, hermanos, que la tradición debe ser un complemento o una compañía, un sustento a la autoridad de la escritura. O tal vez nosotros podemos pensar que un concilio, una denominación, unos hombres, un clero, una autoridad eclesiástica pueden determinar lo que la iglesia debe enseñar, si no,
al mismo nivel de la palabra de Dios? ¿Realmente, hermanos, estamos convencidos de eso? ¿Nuestra vida está convencida de eso? ¿Nuestras conciencias están sujetas a la palabra de Dios? ¿O simplemente afirmamos estas verdades, pero no estamos viviendo conforme a esta afirmación de que la Escritura es la máxima autoridad para el creyente y la iglesia, de que la Biblia es suficiente, infalible, inerrante? ¿Realmente, hermanos, estamos creyendo estas verdades? Así que quiero que en esta hora, amados hermanos, en esta mañana, a la luz de la palabra, podamos ver que solamente la Escritura, solamente la palabra de Dios es la suprema autoridad para todo lo concerniente para la vida del hombre, la salvación, el conocimiento de Dios. Que la Biblia, hermanos, es la regla, la única regla infalible, suficiente para la fe, para el conocimiento, para la conducta, para la práctica. Todo, hermanos, está contenido en la sola palabra de Dios, la sola Escritura. Por eso he titulado el sermón en esta mañana, hermanos, es una palabra, es una frase en latín, y esta frase dice: secundum verbum Dei sola Escritura. Esa primera parte que ustedes ven allí, hermanos, que dice secundum verbum Dei, hace parte de otra frase mucho más larga que vamos a ver ahorita más adelante, pero significa según la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y sola Escritura significa solo Escritura, solo la palabra de Dios. Secundum verbum Dei. Así que, amados hermanos, estamos allí ubicados en nuestro texto que vamos a exponer en esta mañana. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Estamos, hermanos, dentro del contexto de las epístolas pastorales. Pablo escribe esta carta a Timoteo, que es discípulo, que es un anciano y pastor allí en la iglesia de Éfeso. Y Pablo viene advirtiendo a Timoteo en todo el capítulo 3 y desde antes sobre las falsas enseñanzas. Pablo le advierte a Timoteo que tenga cuidado en contra de los falsos maestros que se han levantado en los tiempos postreros. Recordemos que ya hemos estudiado que los tiempos postreros empezaron desde que Cristo vino y terminarán hasta cuando Él vuelva. Así que se han levantado falsos maestros, hermanos, durante toda esta época, durante todos estos tiempos postreros. Y Pablo exhorta a Timoteo que se aleje de tales herejes, que se aleje de estos farsantes y que siga el ejemplo que ha aprendido de Pablo, a sufrir en las aflicciones, a sufrir en la persecución y que permanezca fiel en la doctrina de la palabra de Dios. Entonces viene Pablo exhortando, animando, enseñándole a Timoteo de que tenga cuidado de estos falsos maestros, de estos herejes, de estas falsas enseñanzas. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos en esta mañana que la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente para todo el conocimiento de la fe en Cristo Jesús. Por eso allí dice Pablo en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, la palabra de Dios es suficiente para hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. No nuestras experiencias personales, no nuestras supuestas nuevas revelaciones, hermanos, no profecías,
no sueños, no visiones, experiencias basadas en las emociones, en los sentimientos, no nuestro testimonio personal. Las Sagradas Escrituras, hermanos, pueden hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Pueden hacer sabio a alguien para la salvación que es en Cristo Jesús. La Escritura, amados hermanos, es suficiente. Toda la Escritura es suficiente. Y Pablo dice, y que desde la niñez has sabido, Timoteo. Recuerden que unos capítulos antes, Pablo le dice a Timoteo, trayendo a memoria la fe que hay en ti, que habitó primero en tu abuela, Loida, y después en tu madre, Eunice, y espero que en ti también. Entonces, Timoteo ha sido instruido desde la niñez por su abuela y por su madre. La Biblia no dice mucho acerca de su padre, solo que era griego, gentil, al parecer era incrédulo, y su madre sí afirma que era una mujer judía creyente. Entonces, hermanos, cuando dice aquí que Timoteo ha sido instruido o que ha sido edificado, o que ha sido enseñado en las Sagradas Escrituras desde la niñez, ha sido una constante guía por parte de su madre y de su abuelo. Desde la niñez, en todo el transcurso hasta él llegar a la vida adulta. Recordemos, hermanos, que para la mente judía, para los judíos, no existe ese término que para nosotros hoy adolescente y preadolescente, y nosotros hoy queremos pasar a los niños por estos procesos. La adultez en los niños pasan de niño adulto a los 13 años. Pasan de niño a hombre a los 13 años. Así que nosotros, hermanos, debemos tener eso en mente cuando estamos instruyendo a nuestros hijos. Estamos criando a los hijos en un camino de las Sagradas Escrituras y que pasarán de niños a hombres. Nada de adolescentes ni a preadolescentes y todo esto que ahora se han inventado, hermanos, para que ahora entender y la adolescencia de los jóvenes y hay que entenderlos y comprenderlos, hermanos, son hombres y mujeres. Todo eso se lo ha inventado, hermanos, todo esto, este movimiento de la nueva ola y el feminismo y todo esto para poder entender y comprender a los jóvenes de hoy en día. No, hermanos, los niños pasan de niños a hombre. ¿A qué edad? A los 13 años. Así era como sucedía en los tiempos de Cristo, así era como sucedía en la mentalidad del judío, y los niños eran instruidos en esas escuelas, y a los 13 años seguían estudiando y pasaban de nivel en la Torá, en la ley. Así que Timoteo, amados hermanos, ha sido instruido en las Sagradas Escrituras durante todo este lapso. No fue ocasionalmente que de vez en cuando su madre o su abuela le recordaban un versículo bíblico o le ponían una hojita para que coloreara el arca de Noé. No. Era instruido en la ley, era instruido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era la forma en cómo Timoteo podría ser salvo en Cristo Jesús, amados hermanos. Así que en este trayecto de su vida, desde la niñez, Timoteo era constantemente instruido en las Sagradas Escrituras. Y recordemos que esta expresión Sagradas Escrituras en la mente de Pablo, en la mente de Timoteo y para este tiempo, es el Antiguo Testamento. Todavía aquí no estaba el Nuevo Testamento, todo el canon completo como nosotros hoy lo tenemos. Estaba el Antiguo Testamento y Pablo dice que este es suficiente, que estas Sagradas Escrituras son suficientes para el conocimiento del Evangelio. ¿Para el conocimiento de quién? De Cristo Jesús. Desde el Antiguo Pacto, hermanos. Desde el Antiguo Pacto. Así que vemos cómo Pablo está allí recordándole a Timoteo que ha sido instruido en las Sagradas Escrituras. Desde el principio, desde Génesis y todo el Antiguo Testamento que sabían que apuntaban a Cristo. Ya ellos sabían de quién hablaba.
y ya sabían que la promesa había venido. Había sido anunciado el Salvador desde Génesis 3:15, el libertador que vendría, y ya Pablo y Timoteo sabían, ya este libertador vino, es Cristo Jesús. Las personas, hermanos, suelen preguntarle a uno, y yo creo que a todos nos ha pasado, que cuando se acercan a uno, a la iglesia, le preguntan a uno, bueno, ¿ustedes qué creen con respecto a la salvación, por ejemplo? ¿Ustedes qué creen con respecto a los dones? ¿Ustedes qué creen con respecto a la segunda venida de Cristo? ¿Ustedes qué creen con respecto al rol de la mujer? ¿Ustedes qué creen? Y todas esas preguntas que los hermanos o amigos suelen hacer. Y la forma, hermanos, en como usted y yo debemos siempre responder, y cada vez que estamos predicando el Evangelio, predicamos el Evangelio, hermanos, conforme a la Escritura, conforme a la palabra, hermanos. Y cada vez que estamos hablando con estas personas, si tienen estas dudas, si uno está recordándoles el Evangelio y predicándoles el Evangelio, diciéndoles la condición en la que se encuentran muertos en delitos y pecados, que son pecadores, esta mala noticia y recordándoles la buena, siempre debemos responder, hermanos, nosotros creemos esto por la palabra de Dios. Nosotros creemos aquello por la palabra de Dios. Esto que creemos, esto que confesamos, esto que hacemos, lo hacemos porque lo vemos conforme a la Escritura, hermanos. Conforme a la palabra. Y cuando predicamos el Evangelio, estamos predicando el Evangelio conforme a la Escritura. No el Evangelio, hermanos, suavizándolo a mi manera, para que no ofenda, para que no duela mucho, para que no incomode. Ustedes recuerdan allí, amados hermanos, cuando Pablo dijo a los Gálatas, si aún uno de nosotros les presentare otro evangelio, les anunciare otro evangelio, o si aún un ángel del cielo descendiera y les presente otro evangelio, anatema sea, maldito sea. Y Pablo dice ahí anteriormente, no es que haya otro evangelio, sino que el evangelio hay algunos que lo han torcido, lo han perturbado, lo han dañado. Hermanos, no hay varios evangelios, solo hay un evangelio. Y los otros evangelios que escuchamos es que han torcido, dañado el evangelio. Ese famoso evangelio de la prosperidad, el evangelio de palabra de la fe y todo esto, hermanos, no es que existan varios evangelios, es un solo evangelio conforme a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nunca deberíamos responder cuando nos pregunten o demanden razón de nuestra esperanza, es que yo pienso que, es que mi opinión es que esto debe ser así. Es que yo creo, no, hermanos. Por la palabra de Dios creemos esto. La Escritura dice esto. No es nuestra opinión, hermanos. ¿Usted qué piensa de esto, hermano? No, yo no pienso nada. Yo creo esto por la palabra de Dios. Porque yo puedo pensar muchas cosas erróneas, pero la Escritura es inerrante. Por eso que lo que creemos, hermanos, y lo que enseñamos es porque la palabra de Dios lo dice. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Pero ¿acaso el mismo Satanás no dijo eso? ¿Acaso el mismo Satanás no citó las Escrituras? Y dijo, escrito está. Cuando estaba allí en el pináculo del templo, en la cima del templo, y le dijo al Señor Jesucristo, lánzate al vacío, arrójate, porque escrito está, que Dios enviará a sus ángeles y te sostendrán en sus manos, y no sea que tu pie tropiece con piedra. Citando el Salmo 91. ¿Acaso Satanás no citó la Escritura?
¿No dijo, escrito está? ¿Acaso muchas sectas no citan la escritura también? ¿Acaso muchos falsos maestros no dicen también, escrito está? Varios falsos maestros enseñan y dicen, la escritura dice, y leen el versículo, leen el texto, pero enseñan herejías. ¿Acaso estos hombres, al igual que Satanás, no están diciendo, escrito está? Satanás citó la escritura, hermanos, pero la citó erróneamente. La citó para tentar al Señor Jesucristo. Como Satanás la citó, no concuerda con todo el consejo de Dios. Cuando él la cita, omite parte del Salmo 91, tergiversando la palabra. Y cuando él también la cita, no mira todo el contexto. Casualmente, cuando él cita el Salmo 91, el versículo 11 y 12, el versículo 13 dice, hasta Satanás sabe que está hablando de Jesucristo. Hoy las personas usan el Salmo 91 como si fueran para uno, ¿no? Como si fuera uno el que está hablando de Cristo. Hasta Satanás sabe que el Salmo habla de Jesucristo. Y las personas hoy quieren aplicarlo a uno. Y después de ese Salmo dice, hablando de Cristo, y no lo cita Satanás, que le pisarás, tú le pisarás serpientes, pisarás el dragón. ¿A quién está haciendo esa referencia ese salmo? ¿Quién pisó la cabeza de la serpiente? Cristo. Irónicamente, Satanás llega hasta ahí, no omite porque sabe que está hablando de Cristo y que Cristo pisará a la serpiente, Cristo hollará el león, Cristo hollará el dragón, la serpiente antigua, Satanás. Y Cristo le responde a Satanás y le confirma con lo que le dice, has citado erróneamente las Escrituras, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, hermanos, aún peor aquellos que afirman, el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo al oído esta mañana, el Espíritu Santo habló a mi corazón hoy y me dijo que les dijera, Dios se me apareció en una visión esta madrugada. Jesucristo se me apareció en un sueño y me trasladó de aquí a la peña de Oreb y me trasladó y me dijo. Y estos hombres dicen que son sola escritura. Son falsos maestros, hermanos. Y no pueden afirmar que son sola escritura. Aquellos hombres que afirman que todavía existe el apostolado y los profetas, no creen en la sola escritura. No pueden decir que creen en la sola escritura, hermanos, aquellos que están lanzando profecías como si estuvieran vendiendo dulces en el mercado para todo el mundo, esperando una nueva revelación, hermanos, son falsos maestros que afirman creer en la sola escritura, pero no creen en la sola escritura, hermanos. No creen que la sola escritura es la máxima autoridad del creyente. Es suficiente, amados hermanos. Y si usted, hermano, amado hermano y hermana, alguna vez se le ocurre que tuvo alguna visión, por allá tuvo un sueño, soñó con Jesucristo y que le dijo que hiciera, por favor, hermano, no coma frijoles antes de dormir. De verdad, hermanos, todo esto que soñamos, todo esto, hermanos, que nosotros podríamos supuestamente sentir, imaginarnos, hermanos, esto atenta contra la suficiencia de las Escrituras.
Si alguien dice que yo creo que la Biblia es la máxima autoridad, pero pues yo creo que Dios también puede hablar por sueños, pues no cree en la suficiencia de las Escrituras. Si alguien afirma que yo creo en la sola escritura, pero dice que Dios puede hablar por medio de señales y una visión y mostrarme cosas y yo siento aquello, siento lo otro, amados hermanos, entonces no cree en la suficiencia de las escrituras. No cree en la sola escritura, amados hermanos. Y sí, fue la manera en cómo Dios se reveló de manera progresiva y habló a estos hombres en el antiguo pacto por medio de sueños y visiones, por medio enviaba ángeles. Fue la forma, hermanos, en cómo se dio esta revelación de forma progresiva. Pero una vez queda el canon cerrado, amados hermanos, ya no hay que agregar más. No hay que esperar más. No hay que anhelar una revelación nueva. Como si fuéramos apóstoles, esperando que el Espíritu Santo nos haga escribir, nos ilumine y escribamos algo para adicionar a la Biblia. Por eso, hermanos, es que uno de los principios fundamentales de la hermenéutica es que la escritura se interpreta a sí misma. La misma escritura interpreta a la escritura. Es lo que conocemos como la analogía de la escritura y analogía de la fe. Cada vez que ustedes se encuentren, hermanos, con un texto difícil, oscuro, pues vayan a la Biblia, a todo el contexto de la Biblia y busquen otros textos que puedan darle luz a ese texto. Y que todo esto que estudiamos, hermanos, esté conforme a la historia de la redención. Analogía de la escritura, analogía de la fe. El objetivo, amados hermanos, o el scopo scripturae de la escritura es la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos. Esta semana estaba estudiando con una hermana y ella me decía, hermano, pero es que usted me está enseñando, he escuchado tantos pastores, he ido a tantas iglesias y todos usan la Biblia. ¿Cómo hago para saber que lo que usted me está enseñando es la verdad? Y le estaba explicando estas verdades y le decía, hermana, el objetivo de las escrituras es la gloria de Dios. Y escuchamos normalmente en muchos sermones la gloria de ¿quién? Del hombre. La gloria de su iglesia, de su propia iglesia, ¿no? Como si ellos fueran los dueños de la iglesia. La gloria de sus propiedades, de sus bienes. La gloria de que Dios ha prosperado este ministerio porque hemos construido un edificio. El Señor me dijo que construyera una bodega para meter 3 Ferraris. Y eso se ve, hermanos, de verdad, hermanos. Ustedes a veces escuchan que cuando estamos aquí citando algunas frases de estos falsos maestros, como si fuera exagerado, pero lo han dicho, hermanos, así. El objetivo de las escrituras, hermanos, es la gloria de Dios. La escritura, hermanos, es pactual también. Dios se ha comunicado o ha establecido relaciones con el hombre por medio de pactos. Usted y yo, amados hermanos, no podemos hacer un pacto con Dios. ¿Por qué usted y yo no podemos hacer un pacto con Dios? Porque no tenemos nada que ofrecerle. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Así que otra forma de interpretar las escrituras es que debe ser de forma pactual. Dios se ha relacionado con el hombre a través de pactos y Dios es el que hace el pacto. Dios determina las condiciones del pacto. Por eso es que todos esos pactos apuntan a Jesucristo. El clímax culmina en Jesucristo, amados hermanos. Siendo Cristo la meta narrativa, el centro de las escrituras, Cristo es el todo de todas las escrituras. La gloria del Señor, la gloria de Dios. Después Pablo dice en su carta a Timoteo,
Ahí en el versículo 16, amados hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En segundo lugar, hermanos, la escritura es la suprema autoridad porque es inspirada por Dios. Y es infalible porque cumple su propósito, no va a fallar en su propósito, hermanos. La escritura dice que son para estos 4 verbos que ustedes ven allí. Y recordemos que aunque para en este momento la escritura era el Antiguo Testamento, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe toda la escritura, haciendo referencia a todo el canon de la escritura, lo que hoy nosotros ya tenemos, los 66 libros. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra, hermanos, inspirada en el griego es muy interesante. Es la palabra neustos o teoneustos, como la quieran decir. Y está compuesta de 2 palabras, teo o seo, de Dios, y neustos, donde proviene la palabra neuma, de espíritu, de soplo. Si quisiéramos traducir, hermanos, de forma literal, diríamos, toda la escritura es soplada por Dios, es exhalada por Dios, es un soplo de vida. ¿Cuándo ustedes recuerdan que Dios haya soplado en otra parte de la escritura? Cuando le dio vida, sopló aliento de vida. Así que, amados hermanos, la escritura es un soplo de vida, soplo de Dios, exhalada por Dios. Timoteo, tú como maestro, como pastor en Éfeso, usa la escritura que es inspirada por Dios, exhalada por nuestro Dios, que es útil, que es beneficiosa, que es provechosa. Y ahí ustedes ven que antes de cada verbo está acompañado de un para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta preposición también es muy interesante, hermanos, porque aunque ahí está en nuestro idioma para, pero en el griego es muy interesante porque es como una preposición que nos muestra que es para movernos de un lado a otro, llevándonos de un lugar hacia otro, hacia. Toda la escritura es para movernos hacia la enseñanza, hacia la corrección, hacia la instrucción. En la Biblia textual, este versículo dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, es decir, no está en verbo sino en sustantivo, para la refutación del error, para la corrección y para la instrucción en la justicia, para enseñar. Esta palabra, hermanos, enseñar, por ejemplo, creo que veamos el versículo 10, ahí mismo, ahí atrás, 2 Timoteo 3:10. Dice Pablo, pero tú has seguido mi doctrina. Es la misma palabra para enseñanza. Pero tú has seguido mi enseñanza o tú has seguido mi doctrina. Lo que se quiere decir, hermanos, es la actividad de impartir el conocimiento, todo lo concerniente a Cristo Jesús. Toda la revelación de Dios en Cristo. La enseñanza, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la doctrina acerca de la revelación de Dios en Cristo. De ahí sale esta palabra también para maestro, sale la misma palabra ahí, y de ahí también sale la palabra didáctico, por eso es que esta palabra en el griego es la palabra didascalía, didascalos para maestro y didáctico. Después dice, hermanos, que la escritura es útil ¿para qué? Redarguir. En la versión textual dice para la refutación del error. Hermanos, estamos llamados y la escritura es útil para realizar advertencias basadas en la palabra.
Los errores en doctrina, hermanos, los errores en conducta, todos deben ser refutados por medio de la palabra. Se deben señalar los peligros, se deben advertir en contra de falsos maestros, todo por medio de la palabra. Amados hermanos, la escritura se nos ha sido dada para evitar los errores en la doctrina, para denunciar a los falsos maestros. Hermanos, y no nos debe dar pena, ni vergüenza, ni temor, ni nada, llamarlos por su nombre. Pablo los llamó por su nombre. Cristo los denunció también por su nombre. Por ejemplo, ahí mismo, hermanos, veamos en el capítulo 2, ahí en un capítulo anterior, 2 Timoteo 2, leamos el versículo 16 y 17. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ay, no, hermanos, es que no hay que juzgar, Dios es el que juzga. Juzgad con justo juicio. Hermanos, no tengamos temor de denunciar los falsos maestros por su nombre, Himeneo y Fileto. Ahí más adelante en el capítulo 4, mismo ahí en 2 Timoteo, versículos 14 y 15, dice Pablo, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Himeneo, Fileto, Alejandro, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Dante Hebel, Yesenia Ten, todos estos lobos rapaces, hermanos, hay que denunciarlos. Son falsos maestros. No debemos tener temor, hermanos, porque esta es la tarea de los pastores, de los líderes y de todo creyente, advertir al hermano. Hermano, no escuche eso. Eso es erróneo. Eso es una falsa enseñanza. Después dice allí que la escritura es útil para corregir, literalmente enderezar lo torcido. ¿Cómo se puede enderezar lo torcido? Con la escritura. Ahora, si reprender o redarguir es el aspecto negativo de la obra pastoral, la corrección enfatiza el lado positivo. Entonces, hermanos, no se trata de advertir a alguien y decirle tenga cuidado con eso, sino guiarlo a donde es, el camino que es. Eso es redarguir y corregir. Hermano, tenga cuidado con esta enseñanza. Esta es la correcta enseñanza. Hermano, tenga cuidado con esta práctica. Esta es la práctica correcta. Si usted estaba haciendo esto, hermano, que es antibíblico, que no es lo que Dios ha demandado, eso es redarguir, advertir. Pero también hay que corregir. ¿Cómo? Guiándolo por el camino. No podemos solamente advertirle y señalar el peligro, sino que debemos orientar. Eso es lo que hace la escritura, hermanos. Orientarnos. No solo nos advierte del pecado, sino nos dice, por aquí es el camino correcto o derecho. Y finalmente dice, para instruir en justicia. Instruir en justicia. Dice el comentarista William Hendrickson en su comentario a Timoteo, dice, el maestro debe entrenar a su gente. Todo cristiano necesita disciplina para que pueda prosperar en la esfera en que la santa voluntad, la voluntad de Dios se considera normativa. Tal es el carácter. Y esta mañana el hermano Jairo tocó algo importante, ¿recuerdan? Con referente a la conducta. ¿Cómo podemos saber el carácter de alguien? En estos momentos, cuando está bajo presión, ¿no? ¿Cómo podemos conocer el carácter de alguien? Cuando está lidiando en la casa con todas estas dificultades
de la crianza, del trabajo, del hogar. Aquí podemos vernos todos muy piadosos. Aquí todos podemos vernos muy hijos de Dios. Dijo alguna vez el predicador D.L. Moody, dijo, si yo quisiera saber si un hombre es cristiano, yo no le voy a preguntar al pastor de él, yo voy a preguntarle a su esposa, porque ella sí me va a decir si él es cristiano. Porque aquí en la iglesia el pastor puede decir, sí, el hermano es creyente, se congrega, es buen hermano, pero la que realmente puede decir si su esposo es creyente es su esposa. Así que dice Pablo, para instruir en justicia. Pablo usa esta palabra justicia más de 50 veces en sus cartas y casi más de 30 veces en la carta a los romanos. Y está relacionado con todo esto, hermanos, de la justificación. Ahí está también parte de la palabra cuando vemos la palabra justo, justificado, justificación. Y quiero que vayamos a un texto, hermanos, a los romanos. Romanos capítulo 1. Versículo 17. Entonces dice que toda la escritura es útil para instruir en justicia. Pablo usa esta palabra más de 50 veces en sus cartas y más de 30 veces en la carta a los romanos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia que Dios nos demanda es la misma justicia que Él nos imparte. Él demanda que vayamos camino hacia la justicia. Dijo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta justicia es la que Él mismo imparte. Somos justificados, hermanos, no por nuestra propia justicia, porque es imperfecta y perversa, sino por la justicia de Cristo. Y casualmente, hermanos, este fue el versículo que tal vez detonó en la mente de Martín Lutero. Mas el justo por la fe vivirá. Él como monje había sido instruido de que él tenía que aportar algo a esa justicia. Lutero, al igual que toda la iglesia de esa época, habían sido instruidos que tenían que dar pasos, tenían que aportar algo para su justicia, para poder ser justificados. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, por medio de la fe en Cristo. Así como les mencioné al principio, hace 2 días estábamos celebrando que hace 500 años un monje agustiniano llamado Martín Lutero, mientras estudiaba las Escrituras, ya que era uno de los pocos que podía estudiarla. Recordemos que la Biblia había sido totalmente prohibida, vetada por la iglesia. Solamente el clérigo, los estudiantes, los sacerdotes tenían acceso a las Escrituras. Y aparte de que estaba bloqueada, vetada, estaba en latín, idioma que solamente hablaban estos hombres. En cambio, el pueblo, las personas del común, pues no entendían el latín, no hablaban en latín, hablaban su idioma, alemán, francés, italiano, el idioma que de sus tierras. Así que este hombre que Dios usó fue redarguido por el Espíritu Santo y clavó hace 508 años, el 31 de octubre del año 1517, en la puerta de la iglesia de la ciudad de Wittenberg,
lo que hoy conocemos como las 95 tesis. Y seguramente ustedes habrán visto esta imagen. Y seguramente ustedes habrán visto esta imagen, la habrán visto en películas, la habrán visto estos días en fotos, en los estados, en los hermanos, las iglesias, la Reforma Protestante, Lutero, las cinco solas, se pone de moda la película. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos entender el trasfondo de este evento. Este hombre no estaba actuando, como muchos dicen, en rebeldía, llamando al desorden, sino que él clavó en la puerta de esta iglesia llamando al debate. Era la forma en como esta época alguien llamaba al debate. Y el debate era, aquí hay 95 tesis de prácticas, enseñanzas que están mal en la iglesia. Voy a leer las 95, no mentiras. Se las voy a dejar para que hoy día el Señor aprovechen y las estudien. Pero lo que estaba denunciando Lutero básicamente en estas tesis es que había algo en particular que estaba sucediendo en la iglesia, y es que estaban vendiendo las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Es básicamente vendiendo el perdón de Dios. Es decir, el perdón se podía obtener por medio de dinero. También las personas que tenían a sus seres queridos en el purgatorio, tal vez también con estas indulgencias podían trasladarlos del purgatorio al cielo. También Lutero estaba denunciando que el verdadero arrepentimiento era tanto exterior como interior. También Lutero en las 95 tesis dice que el Papa no puede perdonar pecados, sino únicamente Cristo. El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio, la autoridad de la escritura. Y tal vez esto fue el movimiento que Dios usó, el hombre que Dios usó y la forma en como Dios obró para que la escritura volviera a estar en la máxima autoridad, para recuperar la suficiencia de las escrituras. Lutero no tenía la intención de dividir la iglesia, estaba llamando al debate a los líderes de la iglesia de ese entonces. Él quería reformar la iglesia de todas estas falsas enseñanzas, todas estas prácticas antibíblicas. Y aunque Lutero es el nombre más conocido y prominente, y seguramente esa es la imagen que rota en estos días, Dios obró, ha venido obrando, hermanos, en la historia de la humanidad. Antes de Lutero, hombres como Pedro Baldo en Francia, 300 años antes de Lutero, un hombre rico, contrató a dos eruditos para que hicieran la traducción de la Biblia del latín al francés. Empezó a predicar, vendieron sus posesiones y fueron conocidos como los valdenses 300 años antes. Después John Wycliffe en Inglaterra, el primer hombre que tradujo la Biblia al inglés desde el latín, desde la Vulgata. Después John Huss, en lo que hoy conocemos como República Checa, fue excomulgado, quemado, perseguidos, porque todos esos hombres denunciaron la corrupción de la iglesia. El Papa no es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Otros hombres que no son tan conocidos, como Savonarola en Italia, también denunció la corrupción, también fue excomulgado y quemado. Otro hombre, William Tyndale, hizo la traducción de la Biblia en inglés, pero esta vez la hizo desde el hebreo y desde el griego. Wycliffe la había hecho desde la Vulgata. Este hombre que también fue perseguido, acusado de herejía, quemado en la hoguera, antes de morir,
Mientras se quemaba, este hombre cantaba himnos y oró y dijo: Dios, abre los ojos del rey de Inglaterra. Oración que fue contestada después de su muerte, porque el rey de Inglaterra hizo que la Biblia fuera expuesta a todos los ingleses. Todos estos hombres, hermanos, tuvieron algo en común. Fueron usados por Dios. Reclamaron y denunciaron en contra del abuso, de la corrupción del papado, de la iglesia. Cristo como la cabeza de la iglesia, las escrituras como la máxima autoridad, la sola escritura. Ahora vemos, hermanos, cómo Dios ha obrado en la historia de la redención, en la historia de la iglesia. Y aún en los momentos más difíciles y oscuros de la humanidad, como la Edad Media, Dios seguía obrando, hermanos. La escritura siempre ha sido útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la rectitud. Amados hermanos, no se trata de Lutero, no se trata de Calvino, no se trata de Knox, no se trata de Tyndale, no se trata de Reina, no se trata de Valera, no se trata de todos estos hombres, así como nunca se trató de Moisés, no se trató de Elías, de Noé, de David, siempre se ha tratado de Cristo. Cristo, hermanos, y el sacrosanto evangelio y de la gracia de Dios. Por eso yo nunca he estado de acuerdo cuando en los libros, cuando hablan de estos hombres, ponen grandes hombres de la fe, grandes hombres de Dios. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios. Hermanos, son hombres pecadores en manos de un Dios grande. Hombres falibles en manos de un Dios infalible. Se trata de Dios, hermanos. Así que nosotros debemos tener cuidado porque muchas iglesias pueden caer en eso. Hablan más de Lutero que de Cristo. Hablan más de Calvino que de Cristo. Dios ha dado dones a su iglesia, siempre lo ha hecho. Y hoy, gracias a Dios, contamos con libros que escribieron estos hermanos que han sido de bendición. Pero se trata de Cristo. Se trata de Cristo, hermanos. Dios ha preservado su palabra y recordar esos eventos históricos que son importantes, hermanos, lo hacemos para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. El Evangelio no empezó con Lutero, no empezó con Calvino, el Evangelio no empezó allí, hermanos. El pueblo de Dios no empezó allí, la iglesia no empezó allí. El pueblo de Dios empezó con Adán y Eva, como una familia de creyentes que pusieron su confianza en el Mesías venidero. Después en una nación que Dios preservó porque allí vendría el Mesías, el remanente que Dios preservó. Y hoy nosotros como iglesias somos el pueblo de Dios. Hoy predicamos el sacrosanto evangelio de la gracia de Dios. Después de que este hombre, Martín Lutero, clavó las tesis en el año 1517, durante los próximos 3 o 4 años fueron años muy agitados para este hombre. Fue llamado a declarar, fue llamado a debatir, fue llamado a que se retractara. En el año 1520 escribió 3 de sus más grandes obras con referente a todo este movimiento que estaba empezando. El Papa León V de esa época emite una bula papal donde le exige a Lutero que tiene 60 días para retractarse. Lutero coge esta bula papal o este documento y lo quema en la ciudad de Wittenberg. Finalmente, en el año 1591, Lutero es citado por el emperador Carlos V para rendir cuentas y pedirle que se retracte. Y en este momento, conocido como la asamblea o la dieta de Worms, está el rey, el emperador,
con otros clérigos, otros testigos, y le están pidiendo que se retracte, que si él se retracta de estos escritos. Ahora quiero que imaginen la escena. Un hombre joven, monje agustiniano, rodeado del emperador del imperio de ese momento, clérigos, y le ponen todos sus libros allí sobre la mesa y le dicen, ¿esos libros son suyos? Él dice, sí, son míos. Se retracta. A él no lo llamaron a debatir, solamente le dijeron, ¿se retracta sí o no? Este hombre dice, denme tiempo, y le dan un día. Al día siguiente, Lutero, delante de esos hombres, dice, si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. No puedo proceder de otra manera, aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén. Hermanos, nuestras mentes, nuestras conciencias están cautivas por la palabra de Dios. Estamos bajo las Escrituras, hermanos. Podríamos decir, no puedo retractarme de nada porque no puedo ir en contra de la conciencia, cuando nuestra conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Pues las mismas razones, hermanos, por las cuales nos separamos de Roma, hoy en día siguen vigentes. No podemos estar en paz con Roma. En respuesta a esto, años después, Roma hace el Concilio de Trento. Y en uno de sus cánones, o en lo que ellos determinan, dice, si alguno dijere que el impío es justificado por la sola fe, entendiendo que nada más se requiere para cooperar a la obtención de la gracia, la justificación, sea anatema. Es decir, que para Roma nosotros somos anatemas, porque creemos en la sola fide, en la sola fe. La única forma, hermanos, de acceder al trono de Dios es por la fe en Jesucristo, no por obras, como afirma Roma. Por eso no hay paz con Roma. No podemos estar en paz con Roma. Justificados, pues, por la fe. La iglesia del Señor, hermanos, siempre ha sido una sola. Y son todos aquellos que hemos puesto la confianza en Cristo. Esa es la verdadera iglesia del Señor. La iglesia católica y apostólica somos nosotros. La verdadera iglesia católica universal. La iglesia de Roma usurpó esos títulos que le pertenecen a la verdadera iglesia del Señor. La verdadera iglesia universal. Por eso, ustedes siempre me van a escuchar que cuando yo me refiero a ellos, les voy a decir la iglesia de Roma o la iglesia papista. Porque la iglesia católica somos nosotros, los que hemos confiado en Cristo. Todos los que han puesto su confianza en Cristo. La iglesia, hermanos, no empezó con Lutero. Allí no empezó. Empezamos desde el principio. Y todos los que han puesto su confianza en Cristo somos los que pertenecemos a la verdadera iglesia. Y para concluir, hermanos, quiero que leamos el último versículo de la porción de hoy. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Al principio les dije que esta frase que aparece en el sermón, secundum verbum Dei, hace parte de una frase que se desarrolló en la historia de la Reforma, y es esta frase que dice Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Hermanos, no se trata de que haya que revisar las doctrinas y actualizarlas. No se trata de que estemos cambiando de parecer o que ahora creamos esto y después otro. Es una constante reforma, hermanos, en la vida del creyente, hermanos. Viviendo para la gloria de Dios. Revisando todo lo que creemos que esté bajo las Escrituras. ¿Podemos estar errados? Sí, hermanos. Nadie puede decir que tiene la teología perfecta. Y por eso que siempre estamos revisando conforme a la palabra de Dios. Estamos revisando si esto que estamos haciendo es conforme a las Escrituras. La Escritura, hermanos, es necesaria para nuestra santificación. Cuando dice allí Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No solo aquellos hombres, amados hermanos, que han sido llamados al ministerio, sino que también una referencia a todo creyente. Todo creyente es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y está llamándonos a qué, hermanos? A la perfección. Y no me refiero al perfeccionismo como si no fuéramos a pecar nunca más, sino a un constante llamado a la santificación, hermanos. Y la escritura de Dios nos lleva a eso, a una constante santificación, hermanos. Sed santos porque yo soy santo. Anhelamos, hermanos, esta perfección que no alcanzaremos en esta vida, pero anhelamos poder acercarnos cada vez más a la estatura del varón perfecto, a Cristo Jesús, a fin de que el hombre de Dios, que cada creyente, amados hermanos, sea perfecto en toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra. Y sabemos que toda buena obra, todo lo que Dios considera buena obra, o la buena obra, es creer en Cristo. Todos los que estamos en Cristo, por la fe, todos los que hacemos todo conforme a la palabra y para la gloria de Dios, es lo que Dios considera una buena obra. Ahora, si estamos en Cristo, ¿estamos haciendo todo conforme a la palabra? Y si estamos en Cristo, hermanos, ¿estamos haciendo todo lo que hacemos para la gloria de Dios? Eso sería una buena obra. Hoy, hermanos, tenemos la Biblia en nuestro idioma. Gracias a cómo Dios obró en toda esta historia, ¿no? Así como usó a esos hombres para traducir la Biblia en sus idiomas, al alemán, al francés, al inglés. Hoy la tenemos en español, hermanos. Pero ¿será que nos está pasando al igual que en los días de Lutero? Parece que la tuviéramos como escondida. Parece que estuviera en latín. Esas personas no podían acceder. Ustedes y yo hoy podemos acceder libremente a las escrituras. La tenemos en todos los tamaños, en versiones, de todas las formas. Pero muchas veces la iglesia cristiana vive como si la Biblia estuviera escondida en otro idioma, sin leerla, totalmente vetada. Y es por eso que decimos que semper reformanda. La iglesia siempre debe estar reformándose. Hoy la iglesia debe estar reformada. ¿Necesita una reforma hoy? Con tantos falsos maestros y falsas enseñanzas.
Ya hoy no es el Papa solamente, sino lamentablemente dentro de la misma iglesia evangélica, tantas falsas enseñanzas, tantos falsos maestros, tantas herejías. Y nosotros, amados hermanos, estamos llamados a ser estos hombres y estas mujeres que podamos hacer uso útil de las escrituras para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y quiero que concluir con una porción de la palabra ahí en Tito, el libro siguiente de Timoteo, 2 Timoteo, Tito 2. Vamos a leer del versículo 11 al 14. ¿Cómo podemos, hermanos, ser instruidos en justicia? ¿Cómo podemos, amados hermanos, hacer toda buena obra, acercándonos a la perfección que Dios demanda de su pueblo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Renunciando a la impiedad, hermanos, y a los deseos mundanos. Todo esto es a lo que estamos llamados para poder ser instruidos en justicia. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las escrituras que tú has revelado, estos hombres que tú usaste, Dios, para poder escribir, y que hoy nosotros podamos gozar de poder leer, de poder estudiar, de poder ser instruidos, poder ser animados, edificados a través de su santa palabra. Gracias te damos, Padre amado, porque por medio de tu palabra, de la sola escritura, hoy celebramos, nos gozamos y te damos a ti toda gloria por este privilegio que hoy tenemos de poder tener en nuestras manos la santa palabra de Dios, tu santa palabra, de la cual tú nos hablas, nos exhortas, nos edificas, nos instruyes, por la cual podemos tener todo el conocimiento del Evangelio para poder hacernos sabios por medio de tu palabra, Dios, ser sabios y acercándonos a la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Te ruego para que cada uno de nosotros podamos poner por autoridad en nuestras vidas, en nuestras casas, la palabra de Dios, no nuestras propias invenciones, no nuestros pensamientos, no nuestras propias imaginaciones, sino que todo sea sola escritura. Todo según la palabra de Dios, lo que tú has dejado determinado en tu voluntad, revelada en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a hacer un uso prudente y sabio para poder enseñar fielmente, para poder evangelizar correctamente, amado Dios. A ti damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias. Ánimo en el Señor.